en la parte de análisis numérico es que empezamos a ver ya lo que es ecuaciones diferenciales, cómo resolver ecuaciones diferenciales de problemas de valor inicial mediante métodos. En un principio hay varios métodos, a todos resuelven ecuaciones diferenciales, y la única diferencia entre un método y otro es el grado de exactitud que tiene cada uno. Entonces, entre uno va viendo más métodos, va observando que tiene mayor grado de exactitud. Entonces, en sí lo que vamos a ver nosotros va a ser el método de Euler, que es el método más básico, que le da la deducción de este método, da las ideas principales de los otros métodos. Pero es un método que no tiene buena aproximación. Ya para ecuaciones diferenciales un poquito complejas, tendríamos que hacer un montón de iteraciones de este método para lograr buenas aproximaciones. En cambio, los métodos posteriores ya utilizan con menos iteraciones, se llegan a buenas aproximaciones. Entonces, en base vamos a ver lo que es el método de Euler como método base para entender cómo funcionan las ecuaciones iterativas. Después vamos a ver el método de Runge-Kutta, el de cuarto orden, para que miremos que es el que más se utiliza, es el más común para resolver ecuaciones diferenciales por su grado de precisión. Y después vamos a ver cómo se resuelven lo que son ecuaciones diferenciales por otro método que es el de diferencias finitas, que sirve para resolver ecuaciones de segundo orden, una ecuación lineal de segundo orden. Entonces son los tres métodos que vamos a ver: Euler, Runge-Kutta de orden 4 y el método de diferencias finitas. Porque los ocupan siempre para clases posteriores aún ya en facultad. Bien, en resumen, ¿qué vamos a saber? ¿Qué es lo que necesitamos saber? La idea central de la teoría preliminar de problemas de valor inicial, o PBI, es que nosotros tenemos que garantizar de que nuestra ecuación diferencial tenga solución única. Eso significa que nuestra ecuación diferencial tiene que estar bien planteada para que nuestro método numérico que le vamos a aplicar a esa ecuación diferencial nos devuelva las aproximaciones correctas. Porque no tendría sentido aplicarle un método numérico a una ecuación que no tiene solución única o que no tenga solución. Entonces en eso se basa la teoría preliminar, garantizar de que nuestra ecuación diferencial tenga solución única, y así nos permite garantizar que nuestro método va a generar aproximaciones correctas. Entonces, ¿qué necesitamos de la teoría preliminar? Nosotros necesitamos saber estas definiciones. Se dice que una función, la primera definición, se dice que una función f de ty satisface la condición de Lipschitz en la variable y. La variable y, estamos solamente sobre la variable y, aunque esta tenga dos variables. Normalmente decimos localmente de Lipschitz. En un conjunto de contenido de R2, si existe una constante L mayor que 0 con, y tenemos aquí f de ty1 menos f de ty2 en barras, tiene que ser menor o igual que L y y1 menos y2 en barras, siempre que t de y1 y t de y2 estén en el conjunto D. Entonces, esa L que está ahí se le llama la constante de Lipschitz. Y eso es lo que debemos de garantizar nosotros, que existe esa L. Entonces eso en primera instancia. Ver de que esa función en dos variables satisface la condición de Lipschitz en la variable y. ¿Qué les viene a la cabeza aquí? Como aquí tenemos barras de valor absoluto, tenemos resta de dos funciones que cambian la variable y por y1 y y2, y como tenemos una desigualdad, entonces lo que nos indica es que tenemos que maximizar esa función. Y ya sabemos cómo maximizar, va a tener valores extremos, desigualdad triangular, etc. Bien, esta es la definición principal de lo que es la condición de Lipschitz. Vamos a ver más adelante un teorema que nos va a permitir usar otra forma de encontrar la constante de Lipschitz, y tiene que ver con la siguiente definición. La definición 2 dice que un conjunto de contenido en R2 es convexo
siempre que yo agarro un punto T1 de Y1 y T2 de Y2 que pertenezcan a D. Agarro dos puntos cualquiera dentro de ese conjunto. Entonces, estos puntos que están aquí, 1 menos lambda de T1 más lambda de T2, 1 menos lambda de Y1 más lambda de Y2, también pertenecen a D. La idea de esto que está aquí es que esto es la ecuación paramétrica de la recta. Es una forma de escribir paramétricamente la recta. Y de la recta que va a ¿quién? Que parte de T1 Y1 a T2 Y2. Entonces está diciendo que tengo una recta que va de T1 Y1 y T2 de Y2, y esa recta también tiene que pertenecer a D para cada lambda que está entre 0 y 1. Si se fijan aquí, cuando lambda vale 0, aquí se da cuenta uno, cuando lambda vale 0, este se iría, y este se iría, y les quedaría T1. Y aquí lo mismo. Aquí queda 1 por T1 y 1 por Y1. Entonces T1 Y1, que es este primer punto, el punto inicial. Y cuando lambda vale 1, sucede lo contrario. Porque cuando lambda vale 1, ¿qué significa? Que aquí nos quedaría 1 menos 1, 0. Entonces se iría este T1. Y solo quedaría 1 por T2, que sería T2. Y este se iría. Y este sería 1. Entonces queda T2 Y2. Y todos los valores de lambda que están entre 0 y 1 sin incluir, generan esa recta. Nosotros no es que nos vamos a poner a probar si un conjunto es convexo o no. La idea va a ser sobre nuestra ecuación diferencial, sobre nuestro problema de valor inicial que vamos a trabajar. Ya van a darse cuenta de que es convexo. Entonces, geométricamente, ¿qué está diciendo? Yo tengo dos puntos T1 y T2 Y2 y tengo esa recta aquí. Entonces, si esa recta está dentro del conjunto, ese conjunto es convexo. No importa cuáles puntos agarre. Siempre va a estar dentro. Fijo. No importa cómo trace. Siempre la recta va a estar dentro. Bien, entonces, conjuntos convexos que conocemos de geometría básica, el círculo, el cuadrado, cualquier paralelogramo, etcétera, los triángulos. Pero ya cuando tenemos formas así como esta, o estrellas, por ejemplo, o así picos, ya esos conjuntos son no convexos. ¿Por qué? Si se fijan aquí, en esta segunda figura, tengo el punto T1 Y1 y el punto T2 Y2. Al tirar la recta, hay partes que están dentro y hay partes que están fuera. Entonces se dice que ese conjunto es no convexo. Bien, entonces, al tener eso, al saber de que un conjunto es convexo, existe lo que es el siguiente teorema, que nos va a permitir calcular la constante de Lipschitz mediante lo que es una derivada parcial. Entonces este teorema dice que supongamos que f de ty se define sobre un conjunto convexo D, contenido en R2. Ya está hablando aquí de que el conjunto es convexo. Entonces, si existe una constante L mayor que 0, con la propiedad de que el valor absoluto de la derivada parcial de f con respecto a y, de esa función, de esa f de y con respecto a y, es menor o igual que L. Entonces f satisface la condición de Lipschitz en ese conjunto D en la variable y con la constante L de Lipschitz. O sea que esta es la constante de Lipschitz. Entonces, igual que la definición, lo que buscamos nosotros es la constante de Lipschitz. ¿Qué ventajas tiene el teorema con respecto a la definición? Que aquí prácticamente hay que ser bien rigurosos en el álgebra para poder encontrar y separar ese y1 menos y2. Entonces, de alguna manera tengo que separar ese y1 menos y2 y la otra expresión maximizarla para encontrar esa L.
Y en cambio el teorema solo es que tengo que derivar la función con respecto a y maximizar esa función y ver esa constante de ahí. Entonces, no depende de y1 menos y2. Entonces con derivar y maximizar ya sé si existe máximo, obviamente, con respecto a t y con respecto a y, entonces ese máximo va a ser la constante de Lipschitz. Bien, pero este teorema solo funciona cuando el conjunto es convexo. Si nuestro conjunto es no convexo, entonces por fuerza hay que irse a la definición. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros nos vamos a enfocar en poder problema de valor inicial. Dice aquí que supongamos que D es igual a todos los porque T es y Y está entre menos infinito e infinito. Esto va a ser un poquito más pequeño aquí. ¿Cuál es la idea de eso? Sin perder la generalidad, yo puedo asumir de que tenemos que T está en el eje horizontal positivo, o aquí, en la parte positiva. Entonces yo tengo A y B aquí. Lo mismo surgiría si A y B son negativos, o si uno es positivo y el otro es negativo. Entonces dice que esa T se mueve entre A y B, pero el Y se mueve de menos infinito a infinito. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo tengo aquí lo siguiente, como Y se mueve de menos infinito a infinito, va de esta forma. Entonces, si se fijan, yo lo que tengo es una especie de rectángulo infinito ahí. Tiene anchura B menos A, pero tiene como largo de menos infinito a infinito. Entonces tengo un rectángulo infinito. Este conjunto de, así como está definido, es convexo, porque yo agarro dos puntos cualesquiera y no importa cómo se trace la recta, siempre va a estar ¿qué? Siempre va a estar dentro de esa recta. Entonces el conjunto D es convexo. Entonces, al tener que este conjunto D es convexo, inmediatamente nos viene a la cabeza que puedo usar o tanto la definición o el teorema para encontrar la constante de Lipschitz. Ahora, ya que miramos y analizamos que este conjunto D es convexo, vamos a analizar si f es continua, si esa función f de ty es continua y satisface la condición de Lipschitz en la variable y sobre el conjunto D. Entonces, habla aquí de que nuestra función tiene que ser continua y que debe satisfacer la condición de Lipschitz en la variable y sobre ese conjunto. Y como el conjunto D es convexo, puedo usar el teorema. Entonces, el problema de valor inicial, nuestro problema de valor inicial, que nos vamos a enfocar prácticamente en este problema. Vamos a hacer en este problema, que este es un problema de valor inicial, que es un problema de Cauchy al final. Tenemos de y de t igual a f de ty. Tengo que t se mueve entre a y b, o sea, en el conjunto D convexo, y tenemos la condición inicial y de a igual a alfa. Entonces, si sabemos que el conjunto es convexo, sabemos que la función es continua y satisface la condición de Lipschitz, este problema de Cauchy está bien planteado. Y vamos a ver de que, aunque en el libro, si ustedes miran en el libro, hay unas definiciones ahí que habla del problema perturbado, que es que yo le agrego un epsilon aquí, una pequeña cantidad, y ver si, si nuestras soluciones no cambian, o esa pequeña oscilación se ve reflejada como una pequeña oscilación en el método numérico a la hora de resolver. Entonces el problema perturbado también planteado. Entonces nosotros en parte vamos a decir, siempre que miremos que nos digan de que el problema está bien planteado, la vamos a ver también como que tiene solución única y viceversa. O sea que si está bien planteado, tiene solución única.
y si tiene solución única está bien planteado. Vamos a tomar como igual, aunque obviamente es para este tipo de problema de Cauchy que tenemos aquí. Bien, entonces ya con esto nosotros vamos a ver que esta ecuación diferencial que tenemos aquí en particular podemos escribirla así. Este problema y' igual a f de ty con t entre a y b tiene solución única. Entonces, como nos vamos a basar en este tipo de ecuaciones diferenciales, nosotros nos interesa que tenga solución única o que esté bien planteado para poder aplicarle el método numérico y garantizar de que nuestro método va a tirar buenas aproximaciones, va a generar nuestras buenas aproximaciones. Bien, o sea, eso es lo primero, garantizar que tenga solución única. ¿Qué método vamos a utilizar? El más básico, método de Euler. ¿En qué consiste el método de Euler? Pues como les dije en el video que les proporcioné en el enlace de esta reunión, ahí habla de toda la deducción, habla cómo se utiliza el teorema de Taylor para generar esta ecuación interactiva, y entonces lo pueden ver ahí. En pocas palabras, el método de Euler lo que hace es que construye una WI que aproxima a Y de TI para cada I que va de 1 a n mayúscula, y la ecuación interactiva para resolver es W0 igual a alfa, que es la que aparece, recuerden, lo puedo por ahí. Estamos resolviendo este problema de Cauchy, y' igual a f de ty con y de a igual a alfa. Ajá. Disculpe, Se no fue la sé si pantalla o solo algo. soy yo. La pantalla no está. Espérame. Y logran ver la pantalla. Aún no, Lee.
Ya regresé, me sacó de la sesión. Miren la pizarra. Hoy select. Bien, entonces tenemos esta, y' igual a f de ty, nuestra ecuación diferencial. Tenemos que t se mueve entre a y b, y tenemos que la condición inicial y de a igual a alfa. Entonces, esta condición inicial que está aquí es la que va en el w0. Que sería la condición inicial. Así como método de Newton-Raphson, solo que en el método de Newton-Raphson uno sí escogía la aproximación inicial. No, en este caso ya nos da nuestro problema, la condición inicial. Y empieza lo que es la ecuación iterativa, que es la siguiente iteración, w sub i más 1, es igual al wi, la iteración actual, más h, que es el tamaño de paso, que le voy a explicar de dónde sale esta h, por la función evaluada en ti y w. Y o malla. ¿A qué me refiero con los puntos de red o malla? Nosotros vamos a trabajar en un intervalo de t que va de a entonces nosotros y el último nosotros h como b entre tamaño. ¿Okay? Paso lo que va a seguir calculando el tiempo 1, que sería tiempo 3, y vamos a seguir hasta que llegamos al tiempo n-1 y el tiempo n. Entonces, si se fijan, este t sub 0 es a, y todos los t sub i que van a aparecer después escuchaba, todos los t sub i que van a aparecer después son los a más hi. Bien, entonces lo que hacemos nosotros con estos puntos de red es que particionamos nuestro intervalo AB en varios puntos de red, y en esos puntos de red es donde voy a aproximar la solución. ¿Qué diferencia tienen los métodos numéricos diferenciales? En ecuaciones diferenciales ustedes empiezan a resolver la ecuación diferencial y la solución que encuentran es otra función. Encuentran el y de t y una expresión en términos de t. En nuestro caso, en los métodos numéricos no es así. Lo que hacemos nosotros es aproximar la solución. ¿Cuál sería el valor numérico, por ejemplo, de y de t1 en este punto de red? Después vamos a aproximar cuál sería el valor numérico en t sub 2. Entonces encontramos y de t sub 2 y y de t sub 3. Entonces lo que encontramos es una especie de tabla de valores. ¿En quién? ¿En qué puntos? En t sub 0, t sub 1, t sub 2 hasta t sub n, que es el último punto. ¿En qué consiste el método? Entonces, de ahí ya sabemos dónde sale el h, y el otro pues es una evaluación. ¿En qué consiste el método?
El método consiste en que agarro la condición inicial, que es el t sub 0, y esto de aquí es una pendiente, la que encuentra. Y aproxima y de t1. Luego agarramos ese t1 y encontramos por esta ecuación iterativa la pendiente y encuentra una aproximación de y de t2. Y así va. Y de t3. Puede ser que pase por aquí y de t4. En general va. ¿Cuál es la situación? Que la idea es que entre el tamaño del paso sea más pequeño hasta el punto donde aguante la aritmética finita que tienen las computadoras, entre ese h más pequeño, entonces estas rectas que se miran aquí van a ir aproximando mejor la curva de la solución exacta. Entonces esa es la idea central ahí. Bien, entonces vamos a ver cómo aplicamos todo esto de aquí, cómo aplicamos lo que es la teoría preliminar y cómo aplicamos el método de Euler a un problema en específico. Entonces vamos al ejercicio. Cualquier duda me preguntan ahí el proceso. Tengo el ejercicio. Tengo el problema de valor inicial, y' igual a y cuadrada sobre 1 más t. Me dan la condición inicial que y de 1 es igual a menos 1 entre el logaritmo de 2. Sí, dígame. No sé si solo soy yo, pero no puedo ver la pantalla. La pantalla. Permítame entonces. Yo tampoco, licenciado. Sí, que déjame desconectar el Teams. ¿Y ahora? Ya, licenciado. Ahí sí va. Ahí me avisan porque a veces se desconecta la pantalla. Entonces tengo y' igual a y cuadrada sobre 1 más t. Tengo y de 1 igual a menos 1 entre el logaritmo natural de 2. Y me dicen primero, demuestre que el problema de valor inicial está bien planteado en el intervalo de 1 a 2. Incluido aquí. Voy a ponerle menor o igual aquí. Entonces, ¿qué hemos dicho que es un problema bien planteado? El problema bien planteado es cuando nuestro conjunto D es convexo, nuestra función f de ty es continua y esa f de ty satisface la condición de Lipschitz en y. Entonces, empezamos a resolver aquí y decimos, solución. Del inciso A. Al observar el problema de valor inicial tenemos que f de ty es nuestra función que está aquí. Y cuadrada sobre 1 más t. Esta es nuestra función. Nuestro conjunto D sobre el cual vamos a trabajar es ty, todos los puntos ty, tales que nos dice que t está restringido entre 1 y 2. Y como no hay restricción para y se mueve de menos infinito a infinito. Entonces, por lo que les explico anteriormente, este conjunto de aquí es convexo. Entonces, como ya D es convexo, eso nos va a permitir usar el teorema para encontrar la condición de Lipschitz. En primera instancia tenemos que probar si f de ty es continua. Normalmente, la continuidad aquí se va por inspección. Ya no es que nos vamos a poner a calcular por límites y todo eso, sino que por inspección. ¿A qué me refiero por inspección? Si se fijan, tengo y cuadrada sobre 1 más t. Y cuadrada es un polinomio y el polinomio es continuo. Y tenemos que y se mueve de menos infinito a infinito. Entonces, como es una parábola, es continua. Y tengo en el denominador 1 más t.
Bien, entonces este 1 más t, que es otro polinomio, es continuo en este intervalo. T se mueve entre 1 y 2. Sí tiene una restricción, por estar en el denominador, la restricción es que t no puede ser menos 1, pero como menos 1 no está dentro de este intervalo de 1 a 2, entonces 1 más t es continuo en este intervalo. Y por propiedades, como tengo una función continua entre otra función continua, entonces al final f de ty es continua también. Entonces, eso normalmente es, como les digo, por inspección se va. ¿De acuerdo? Luego lo que hay que hacer es chequear que f de ty satisface el Lipschitz. En y. Entonces, recuerden que hay dos vías. Una es por definición, ya que ese por definición funciona para cualquier conjunto, puede ser convexo o no convexo. Y está la otra forma que es por teorema, que el teorema es en base solo a conjuntos convexos. Entonces lo vamos a hacer por teorema, ya, dado que nuestro conjunto es convexo, entonces por teorema lo hacemos. Bien, ¿qué decía el teorema? Por teorema nos indica que lo que hay que probar es que la derivada parcial de f de ty con respecto a y en valor absoluto es menor o igual que y, perdón, menor o igual que l para todo ty que pertenece al conjunto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, y aquí la idea es que vamos a encontrar esto y vamos a maximizar para encontrar la L. Entonces, la derivada parcial de f de ty con respecto a y, ¿a qué es igual? La derivada parcial lo voy a poner aquí, en una esquina. ¿Cuál es la derivada parcial de esta función con respecto a y? 2y entre 1 más t. Ajá, 2y entre 1 más t. Bien, aquí ya va a haber una situación que se va a presentar con este ejercicio. Yo puedo agarrar esta función y como puedo separarla como producto de dos funciones. Yo puedo separar aquí 1 entre 1 más t y puedo separar aquí con 2y. Es decir, la idea es que tenga una función que dependa de, voy a ponerla así en orden, una función que dependa de t. Voy a poner f para no confundirla con esto. Una función g que dependa de t por otra función h que dependa de y. Si se puede hacer esto, entonces lo puedo separar en dos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que maximizar a esta función, pero maximizar esta función está restringida para t que está entre a y b. En nuestro caso, como es 1 entre 1 más t, t está entre 1 y 2. Por tener más valores extremos, sabemos que siempre tiene máximo. Bien, cuando ya vamos a la otra función y vamos a maximizar, como depende de y nosotros sabemos que y se mueve de menos infinito a más infinito porque no hay restricción, entonces viene una situación. Como estamos analizando todo el dominio de esta función, esa función puede ser que tenga máximo o no tenga. En nuestro caso es 2y, que es una recta.
Entonces, esta de aquí siempre va a tener máximo. Porque el teorema de valores extremos garantiza eso, porque está acotada. Pero esta que estamos analizando todo el dominio de Y, como va de Y que pertenece a los reales, de menos infinito a infinito, puede ser que tenga máximo o no. Entonces, si tiene máximo, pues solo encontramos el máximo de esta función, el máximo de esta, multiplicamos esos dos valores y esa sería la constante de Lipschitz. Pero si no tiene máximo, entonces nuestra función no va a satisfacer Lipschitz. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? ¿Qué pasa con 2y cuando y se mueve de menos infinito a infinito? Tiene máximo 2y, aunque es una recta. No, no tiene. No tiene máximo. Entonces, ¿qué va a pasar? El problema, o la función sería más que todo, la función f de ty no satisface Lipschitz. Que no satisfaga Lipschitz no implica que el problema no tenga solución única. ¿De acuerdo? O sea que si satisface Lipschitz, el problema tiene solución única. Pero si no satisface Lipschitz, puede ser que el problema no tenga solución única o sí tenga solución única. Entonces no podemos garantizar eso. Bien, estamos claros aquí cuál es la idea. Bueno, la idea es separar y encontrar los máximos. Si los dos tienen máximo, entonces hago la multiplicación de esos dos máximos y esa sería la constante de Lipschitz. Como este no es el caso, dado que este no tiene máximo, ¿qué podemos hacer? Entonces, una alternativa sería probar por un método analítico. Probar un método analítico. Como nuestra ecuación diferencial es de y de t igual a f de ty, que es esta, y cuadrada sobre 1 más t, vamos a ver qué pasa con esta ecuación diferencial, a ver cómo la podemos resolver por un método analítico. Entonces, si se fijan, es de variables separables. Entonces, tendríamos de y sobre y cuadrada igual a dt sobre 1 más t. Integro ambos lados. Aquí me quedaría menos 1 sobre y igual a logaritmo natural de 1 más t. De acuerdo, y al final tendríamos y igual a, bueno, menos y haciendo el recíproco aquí. De acuerdo. Entonces sí tiene solución. Ahora vamos a ver, aplicando la condición inicial. Como tenemos que y de 1 es igual a
Voy a regresar aquí. Menos 1 entre el logaritmo natural de 2. Para encontrar la constante, quiero saber esta constante de aquí. Y de 1 sería menos 1 entre logaritmo natural de 2 más c es igual a menos 1 sobre. Vamos a ver aquí, ¿cuánto vale c? ¿Cuánto vale c? 0. 0. Entonces, por tanto, y de t es igual a menos 1 entre logaritmo natural de 1 más t. Ya, para t que está entre 1 y 2. ¿Qué significa esto? Como pude resolverlo por un método analítico y pude encontrar esta y de t aplicando variables separables y aplicando la condición inicial, se observan una sola función. Entonces, ¿qué significa? Que hay solución única. Bien, entonces esa tenemos como alternativa, probar el método analítico. Puede ser de variables separables, puede ser exacta, puede ser que lineal, etcétera. Entonces así ya garantizo yo, si puedo resolverlo por un método analítico y miro la función, entonces esa sería la solución única. Entonces, lástima que no tenía máximo la función, pero miren la alternativa. Entonces lo importante aquí es analizar el caso cuando sí tienen máximo los dos. Entonces ya saben cómo se maximiza una función por valores extremos. Y esta de aquí, como esta función h de y, para encontrar el máximo, va de y de menos infinito a infinito, habría que analizar por criterio de la primera derivada, ver si tiene rectas tangentes horizontales y ver qué pasa cuando tiende al menos infinito y cuando tiende al más infinito. Porque puede ser que tengamos una función así, por ejemplo. Entonces esta función tiene máximo, sería en este punto. Y en menos infinito y en más infinito se fijan que va a 0. Pero puede darse el caso que yo tenga algo así. Que sí tenga rectas tangentes horizontales, pero en el más infinito se va para arriba. Se va para más infinito, entonces no tiene máximo. Entonces, habría que hacer, buscar máximos absolutos. Lo de cálculo 1. Bien, entonces ya que garantizamos que tiene solución única, vamos al inciso B, que es aplicar el método de Euler. Bien, para aplicar los métodos numéricos que vamos a ver, aunque solo vamos a ver 2, bueno, 3, entonces siempre vamos a definir la malla, porque la malla es la que nos va a guiar en la ecuación iterativa. En nuestro caso, así mejor, en nuestro caso va de 1 a 2, nuestro problema, observen aquí, va de 1 a 2, no estamos trabajando. Dice el inciso B que aplique el método de Euler para aproximar la solución en el intervalo con h igual a 0.2. Ya me dan el h. Entonces, como me dicen que el h es 0.2, lo único que tengo que hacer es ir partiendo en 0.2. Entonces, el siguiente nodo sería 1.2. El siguiente nodo sería 1.4. El siguiente nodo 1.6. El siguiente nodo 1.8 y pasamos al siguiente nodo que es 2. La idea normalmente cuando se da el h, es que esa partición, ese tamaño de paso, lleguemos al nodo final. Ya, o sea que lleguemos con una partición exacta. Entonces, el 1 va a ser el tiempo 0. Y ahí va T1, T2, T3, T4 y T5. O sea que el N mayúscula es 5. Eso es lo primero que se hace. Ese es generar la malla.
para encontrar esos puntos de red. Luego, el siguiente paso es encontrar la ecuación iterativa, en este caso de Euler. Entonces, la ecuación iterativa de Euler, ¿qué es? W0, que dice que es igual a alfa. Recuerden, W0 es alfa, que es la condición inicial. En nuestro caso, la condición inicial es -1 entre el logaritmo natural de 2. Entonces, vamos a usar 4 cifras decimales. -1 entre el logaritmo natural de 2. Pueden ser 5, pueden ser 6, no importa. Entonces, esto es -1.4427. Y después ponemos el WI más 1. Voy a poner la fórmula aquí para que no quedemos. Es WI más HF de TIWI. Entonces vamos a sustituir aquí siempre WI. El H que estamos usando es 0.2. Y la función que estamos usando, también lo voy a poner aquí, es y cuadrada sobre 1 más t. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir t por ti y y por wi. Entonces nos quedaría aquí wi cuadrada sobre 1 más ti. Que esto se reduce a que wi más 1 es igual a wi más 0.2 wi cuadrada sobre 1 más ti. Ahora analicemos algo aquí. Está ahí en esta situación de aquí, vamos a ver acá. Y siempre se mueve de 0 hasta n-1. Entonces en nuestro caso se movería desde 0 hasta n-1, como aquí está el n, hasta 4. De 0 a 4. Entonces esto me indica que tengo que hacer 5 iteraciones. ¿De acuerdo? Bien, esto lo puedes hacer en una calculadora, en MATLAB, que tengamos a mano. Entonces, ¿qué normalmente se hace aquí? Se guarda esto como función. Entonces, imagínense que voy a guardar eso como una función. Y voy a usar T y W. Entonces, esta es mi función f de TW. Que voy a usar. Y la función dice que es W más. Y sería 0.2 por W cuadrada. Sería W cuadrada aquí. Entre 1 más T. Sí. Bien, que eso lo puedo hacer. Esa función la puedo guardar en una Texas, la puedo guardar en una calculadora normal, Casio, de la Classwiz. Puedo usar MATLAB, puedo usar Optab, puedo usar matemática. Y la idea aquí es que nosotros lo que vamos a ir haciendo son las iteraciones. Entonces, ¿qué pasa con la primera iteración? La idea es que yo tengo todos los puntos de red de toda la malla, pero en la primera iteración yo trabajo sobre este subintervalo, es decir, trabajo con de 0 a T1, sería de
1 a 1.2. Entonces, voy a usar la información que está aquí para encontrar la solución en T1. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a encontrar W1. W1, ¿qué sería? Es W0 más 0.2 por W0 al cuadrado entre 1 más T0. En base a lo que guardamos aquí, ¿quién es W0? Negativo 1.4426 o 25. Ajá, 44, 27 creo que. 27. Sí, 27. Y este es W0. ¿Y el T0 quién es? 1. Entonces esto es como que tuviera aquí 1 en T, porque hay que respetar el orden. Este es T y este es W. Entonces con la función que tengo guardada, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir en esa función 1 y menos 1.4427. Entonces vamos a ver aquí, sería f evaluada en 1 y menos 1.4427. Entonces me da menos 1.2346. ¿De acuerdo? O sea que esto que está aquí, que igual lo puedo hacer con una calculadora normal, no es más que agarrar la función que he guardado y evaluarla aquí. Y ya me da el resultado, menos 1.2346. ¿Qué es este resultado de aquí? Recuerden, estoy usando esta información de aquí, T0 en 1 y la condición inicial también, para encontrar la solución en T1. Entonces, ¿qué es ese W1 de ahí? Ese W1 no es más que la aproximación de Y de T1. O sea que Y de 1.2 es aproximadamente menos 1.2346. Eso es lo que acabamos de encontrar. ¿Cómo sería la segunda iteración? Pues la misma idea. Ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Voy a trabajar en este subintervalo, que sería de 1.2 a 1.4, donde este es T1 y este es T2. Entonces sería W2, aquí es igual a W1 más 0.2 de W1 al cuadrado entre 1 más T1. Pero eso con respecto a la función es f evaluada en qué. Vamos a ver qué representa esto en la función que tenemos guardada. ¿F de qué? Te recuerden que hay que respetar el orden. T y W. ¿Quién sería T? 1.2. Ajá, 1.2. ¿Y el W? Negativo 1.2346. Ajá, negativo 1.2346. Que es la solución que encontré anteriormente. Entonces, sería agarrar la función, evaluarla en 1.2 y menos 1.2346. De cuidado ahí a la hora de evaluar. Y eso me da menos 1.0960. Menos 1.0960. ¿Y esto es Y de qué? Ese W2 que es menos 1.0960 es Y de... ¿Qué punto de referir? 1.4, correcto. Y esa aproximación sería aquí. Ya, y así se siguen haciendo todas las iteraciones. Llega un punto en el que nosotros lo que tenemos en la solución final
Sigan haciendo las iteraciones. En la solución final, lo que vamos a tener es los puntos de red, los colocamos en una tabla. Que serían los T, y aquí los W, que serían las aproximaciones. O sea, los TI, los TI y los WI. Los TI, ¿cuáles son? 1, 1.2, 1.4, todos los puntos de red que están en la malla. Siempre aquí, en el primer punto, va a ir la condición inicial, que es menos 1.4427. Ese sería la condición inicial. Y después va primera iteración, que es menos 1.2346. Y en 1.4, que es menos 1.0960. Ya que recuerden que esta WI no es más que Y de TI. Entonces faltarían ¿cuántas iteraciones? Faltarían 3 iteraciones. Entonces las pueden encontrar ustedes. Y ya tendríamos la solución. Entonces la idea es que entre más pequeño sea el H, como les dije, hasta normalmente a la aritmética finita que aguante la computadora, estas aproximaciones van a ser mejores. Hay que tener mucho cuidado en el sentido de evaluar, porque como este es un proceso iterativo, un error en una iteración acarrea errores en las siguientes. Entonces hay que ser bien cuidadosos a la hora de evaluar. ¿Cómo se puede comparar esto? Más o menos aquí sí se puede comparar. La exacta, ¿cuál es? La exacta la calculamos. La exacta era y de t igual a, cuando probamos de que solución única es menos 1 sobre el logaritmo natural de 1 más t, barra aquí, 1 más t. Entonces, ¿qué me permite calcular esto? ¿Cuánto valen 1? ¿Cuánto valen 1.2? 1.4, la exacta va. Y si tengo la exacta, ¿qué más puedo calcular? Puedo calcular el error, que sería el y de t menos el w, va. El y de ti de la exacta menos el wi. Y así puedo ver cómo se comportan los errores de nuestro método con respecto a la solución exacta. Bien, ¿alguna duda? Ingeniero, para una ecuación diferencial de grado 2 sería un cambio de una reducción de orden primero. Sí, correcto. Cuando ya aparece de segunda en orden adelante, existe ya un cambio de variable que lo que hace es que lo convierte a sistemas de ecuaciones de primer orden. Pero eso no lo vamos a ver nosotros por el tiempo. Entonces nos vamos a concentrar solamente en primer orden. Y vamos a ver un caso de las diferencias finitas que es una de segundo orden. Por eso es para problemas de valores en frontera. ¿Tienen otra duda? Ninguna. Bien, de ahí solo queda practicar cómo se hacen las iteraciones. Este es el método más simple que hay. Pueden ver el video de YouTube que les dejé el enlace. Les voy a subir este también al canal. Y pues es todo por el día de hoy. Y nos vemos hasta el día miércoles, que vamos a ver el método de Runge-Kutta de orden 4. También hay un canal en el canal de YouTube hay un video ahí de Runge-Kutta orden 4 para que lo miren antes y pongan las inquietudes que tengan.
Estamos por finalizado. Nos vemos hasta el miércoles. Cuídense. Igual, nos vemos. Ok, nos vemos, Lick. Nos vemos. Hasta Gracias. la próxima. Gracias, Lick.